Había algo extraño en la mansión Valverde desde el momento en que Clara pisó aquel lugar. El silencio era opresivo. Los pasillos, largos y oscuros, parecían extenderse infinitamente. Las sombras danzaban en las paredes, incluso cuando no había movimiento alguno. Y entonces, en el tercer día de limpieza, Clara encontró el primer diario escondido detrás de un panel suelto en la biblioteca. Las páginas amarillentas revelaban la verdad impactante. La última persona realmente viva en aquella mansión había fallecido hace más de 50 años. Pero entonces, ¿quién eran las figuras que ella ocasionalmente vislumbraba por los rincones de los ojos? Y más importante, ¿quién exactamente la había contratado para limpiar aquel lugar? Si estás viendo este vídeo desde un pequeño pueblo del interior, tal vez entiendas la sensación de entrar en lugares antiguos donde el tiempo parece haberse detenido. Pero si estás en una gran metrópoli, imagina el peso de siglos de historia concentrados en un único lugar, esperando ser descubiertos. No te olvides de suscribirte al canal para más historias sorprendentes como esta. Mientras seguimos el viaje de Clara en la mansión Valverde, donde el polvo acumulado por décadas escondía secretos que nunca deberían haber sido perturbados. Clara Méndez, a los 37 años, no había planeado estar limpiando casas ajenas en aquella fase de la vida. Profesora dedicada de historia en una pequeña escuela rural en las afueras de Toledo, ella había imaginado una vida tranquila con su marido Alberto y sus dos hijos, Juan Pedro, de 12 años, y Mariana, de 8. Pero el destino tenía otros planes. Una fiebre repentina se llevó a Alberto en apenas 3 días, dejando a Clara con 2 niños pequeños, una pila de facturas médicas y un salario de profesora que apenas cubría las necesidades básicas de la familia. La pequeña casa que habían comprado juntos, llena de sueños y planes futuros, ahora pesaba en sus hombros como un ancla. Las cuotas de la hipoteca estaban atrasadas y el banco ya había enviado el segundo aviso de ejecución hipotecaria. Los ahorros de la familia, devastados por los costos del funeral y tratamiento de Alberto, ya no existían. Los ojos cansados de Clara, que antes brillaban al enseñar sobre los ciclos históricos a sus alumnos de primaria, ahora estaban constantemente rojos e hinchados, divididos entre noches de llanto silencioso y días de trabajo exhaustivo. Fue durante un domingo particularmente difícil, hojeando los clasificados del periódico local en busca de trabajo extra, que Clara vio el anuncio. Una oferta de pago sorprendentemente generosa para limpiar y organizar una antigua mansión en las colinas alejadas de la ciudad. El valor ofrecido era suficiente para poner sus cuentas al día y ganar algo de tiempo para reorganizar su vida. El anuncio, impreso en papel de calidad superior, contrastaba con el resto del periódico barato, firmado apenas como administrador de la propiedad Valverde. Informaba que el trabajo debería ser realizado durante 2 semanas, con alojamiento disponible en la propia mansión para minimizar el tiempo de desplazamiento. Clara dudó. La mansión Valverde, aunque no era nativa de Toledo, ella conocía las historias. Era imposible vivir en la región y no oír los susurros sobre aquel lugar. Construida en el auge del ciclo del oro a finales del siglo XVII, la mansión había pertenecido a Jerónimo Valverde, uno de los varones más ricos y temidos de la época colonial. Las historias hablaban de esclavos tratados con brutalidad inusual, incluso para aquellos tiempos sombríos, de riquezas acumuladas a través de medios cuestionables y de una familia que, generación tras generación, parecía cargar una maldición. «Tonterías», murmuró Clara para sí misma. Como historiadora, ella sabía cómo se formaban las leyendas urbanas, especialmente en torno a familias ricas y poderosas.
La realidad probablemente era mucho más mundana. Una antigua casa señorial que necesitaba limpieza, posiblemente siendo preparada para venta o alquiler. Al día siguiente, Clara dejó a los niños con su hermana menor, Lucía, prometiendo volver para visitarlos los fines de semana durante las 2 semanas de trabajo. Con una pequeña maleta conteniendo algunas mudas de ropa, productos de limpieza personales y los pocos instrumentos específicos que el anuncio solicitaba que trajera, Clara tomó el único autobús que pasaba cerca de la propiedad. La carretera que llevaba a la mansión era irregular y mal conservada. El conductor del autobús, un señor de edad que parecía conocer cada piedra del camino, la miró con curiosidad cuando ella pidió bajar en el cruce que llevaba a la propiedad Valverde. ¿La señora está segura? Aquel lugar está abandonado hace años. Clara mostró el anuncio del periódico. El conductor ajustó las gafas y leyó con atención. Extraño. No vi a nadie subiendo para allá en los últimos tiempos. La última persona de la familia Valverde que aún aparecía por aquí era doña Amelia, pero ella falleció hace unos 10 años. Un escalofrío recorrió la espina de Clara, pero ella apartó la sensación. Probablemente la propiedad había sido recientemente vendida o heredada por algún pariente distante. Gracias por la preocupación, pero necesito mucho este trabajo, respondió con una sonrisa forzada. El conductor se encogió de hombros. Si la señora dice, pero tenga cuidado, aquel lugar... Él vaciló. Tiene historias. El camino de tierra batida que llevaba desde el punto de autobús hasta la mansión tenía casi 2 kilómetros. Clara caminó lentamente. El sol de la tarde de junio en España era suficientemente fuerte para hacerla sudar, a pesar del aire frío de la altitud. A medida que avanzaba, la vegetación alrededor se volvía más densa y descuidada. Antiguos árboles de roble formaban un túnel natural sobre el camino, sus sombras creando patrones inquietantes en el suelo. Cuando finalmente avistó la mansión, Clara se detuvo involuntariamente. A pesar del estado de abandono evidente, la construcción aún mantenía una grandiosidad impresionante. Construida en estilo colonial español, con influencias barrocas típicas de la región, la casa principal tenía 2 pisos y una fachada imponente. Ventanas altas, muchas con vidrios rotos, reflejaban el sol poniente como ojos vigilantes. La pintura blanca, otrora inmaculada, estaba descascarándose, revelando la piedra original en varios puntos. Alrededor de la mansión, lo que un día había sido un jardín elaborado, ahora no pasaba de vegetación salvaje y desordenada. Clara respiró profundo y continuó caminando. A medida que se aproximaba, notó que, a pesar del aspecto abandonado, no había señales obvias de vandalismo u ocupación irregular. Las rejas ornamentadas del portón principal estaban intactas, apenas cubiertas por enredaderas. Al llegar al portón, encontró un sobre pegado con su nombre escrito en una caligrafía elegante y anticuada. Dentro del sobre había una llave antigua y pesada junto con una carta con instrucciones detalladas. La carta, firmada apenas como administrador, informaba que todo el material de limpieza necesario ya estaba en la casa, junto con alimentos suficientes para su estadía. Había también una lista meticulosa de los cuartos que necesitaban atención especial y una observación de que el pago sería depositado integralmente tras la conclusión satisfactoria del trabajo. No había mención sobre cuándo o si el administrador aparecería para verificar el progreso. La carta terminaba con una advertencia peculiar. Manténgase en los cuartos listados. Ciertas áreas de la mansión están estructuralmente comprometidas y pueden ser peligrosas. Clara destrancó el portón, que se abrió con un gemido prolongado de metal oxidado. La sensación de estar siendo observada
se intensificó mientras ella caminaba por el sendero de piedras que llevaba a la entrada principal. Las ventanas oscuras parecían acompañar sus movimientos. La puerta principal era una obra maestra de carpintería, con tallados elaborados retratando escenas de la colonización española. La llave giró con dificultad en la cerradura y la puerta se abrió, revelando un hall de entrada amplio y oscuro. El olor a moho, polvo y algo más, algo antiguo e indefinible, llenó sus narinas. Clara vaciló en el umbral, súbitamente insegura. Tal vez debería haber pedido más información antes de aceptar el trabajo, o al menos haber contado a más personas dónde estaría. Solo su hermana Lucía sabía exactamente dónde estaba, y aún así con pocos detalles. «No seas ridícula», se dijo a sí misma en voz alta, su voz resonando de forma perturbadora en el espacio vacío. «Es solo una casa vieja que necesita limpieza». Con esa afirmación, Clara Méndez entró en la mansión Valverde, sin saber que aquellas 2 semanas cambiarían completamente el curso de su vida si conseguía sobrevivir a ellas. El interior de la mansión era aún más impresionante que el exterior, incluso en su estado de abandono. El hall de entrada tenía doble altura con una lámpara de cristal colgada en el centro, cubierta por telarañas tan densas que parecían un velo. Una escalinata majestuosa en madera oscura conducía al segundo piso, sus escalones aún sólidos, a pesar de los años. De cada lado del hall, puertas altas llevaban a diferentes cuartos. Pinturas antiguas en marcos ornamentados decoraban las paredes, retratos severos de hombres y mujeres con ropas de otras épocas. Clara notó que, curiosamente, no había polvo acumulado en el suelo, como sería de esperar en una casa abandonada hace años. Siguiendo las instrucciones de la carta, Clara encontró su cuarto al final de un pasillo del primer piso. Era un cuarto modesto comparado con la grandiosidad del resto de la casa, probablemente un antiguo cuarto de empleados, pero estaba razonablemente limpio y contenía una cama simple, un armario y una pequeña mesa. En una silla junto a la ventana encontró otro sobre con su nombre. Esta segunda carta contenía instrucciones más específicas para el trabajo y un mapa simplificado de la mansión, con los cuartos que requerían limpieza marcados en rojo. Había también una nota informando que agua corriente estaba disponible solo en ciertos horarios del día debido al antiguo sistema hidráulico y que la electricidad era proporcionada por un generador que debería ser encendido apenas cuando fuera necesario. Clara organizó sus pertenencias y decidió familiarizarse con la casa antes de que la noche cayera completamente. Con el mapa en manos y una linterna que encontró en la mesilla de noche, ella comenzó a recorrer los pasillos silenciosos de la mansión. La casa era un laberinto de cuartos interconectados, muchos aún conteniendo muebles antiguos cubiertos por sábanas blancas, que, en la luz débil de la tarde, parecían figuras fantasmagóricas. La biblioteca fue el cuarto que más impresionó a Clara. Ocupando casi toda el ala oeste del primer piso, era una sala magnífica, con estanterías del suelo al techo, todas repletas de libros que parecían no haber sido tocados por décadas. Una escalera espiral en hierro permitía acceso a los estantes más altos. Fue allí, en medio del olor a papel viejo y cuero, que Clara sintió por primera vez aquella sensación inquietante de no estar sola. Un movimiento periférico, como si alguien hubiera pasado rápidamente por la puerta abierta, llamó su atención. Ella se giró bruscamente, el corazón acelerado. «Hola, ¿hay alguien ahí?» Su voz fue absorbida por las estanterías de libros. Ninguna respuesta vino. Clara intentó convencerse de que había sido apenas un truco de la luz del sol poniente a través de las ventanas empolvadas, o tal vez un pequeño animal que había encontrado refugio en la mansión abandonada.
Continuando su exploración, Clara notó otros detalles inquietantes. En algunos cuartos, objetos personales parecían haber sido dejados a las apuradas, un libro abierto sobre una mesa, agujas de tejer, aún con el trabajo inacabado, un conjunto de té parcialmente servido. Era como si los habitantes de la casa hubieran simplemente desaparecido en medio de sus actividades diarias. A medida que el sol se ponía, las sombras dentro de la mansión crecían y se volvían más densas. Clara decidió retornar a su cuarto y preparar algo para comer. Conforme mencionado en la carta, encontró la cocina bien abastecida, con alimentos no perecederos y algunos ítems frescos que parecían haber sido colocados allí muy recientemente. Mientras preparaba una comida simple, Clara no conseguía apartar la sensación de estar siendo observada. Cada crujido de la antigua estructura de la casa la hacía mirar por sobre el hombro. Cada corriente de aire parecía un susurro distante, pero siempre que buscaba la fuente de esas perturbaciones, encontraba apenas cuartos vacíos y silenciosos. Después de la comida, Clara retornó a su cuarto. La noche había caído completamente y la oscuridad fuera de las ventanas era absoluta. La propiedad quedaba lo suficientemente lejos de la ciudad para que ninguna luz artificial interfiriera en la oscuridad de la noche rural. Sentada en la cama, con apenas la luz débil de una lámpara antigua iluminando el cuarto, Clara abrió su diario personal y comenzó a registrar sus impresiones del día. Era un hábito que mantenía desde la adolescencia, una forma de organizar sus pensamientos y, más recientemente, de lidiar con el duelo por la pérdida de Alberto. Primer día en la mansión Valverde, escribió. El lugar es impresionante, pero inquietante. Hay algo extraño aquí que no consigo definir. Tal vez sea apenas el peso de la historia, algo que puedo apreciar como profesora de historia. Mañana comenzaré el trabajo de limpieza propiamente dicho y con suerte descubriré más sobre quién realmente me contrató. El sonido de pasos en el pasillo interrumpió su escritura. Pasos leves, pero distintos, como si alguien estuviera caminando lentamente por el pasillo en dirección a su cuarto. Clara se congeló, la pluma aún en la página del diario. Los pasos pararon exactamente del lado de afuera de su puerta. Clara esperó, el corazón martillando contra su pecho. Segundos se transformaron en minutos, pero ningún otro sonido vino, ningún golpe en la puerta, ningún llamado, apenas silencio. Después de lo que pareció una eternidad, Clara reunió coraje para levantarse. Con pasos silenciosos se aproximó a la puerta y tras una breve vacilación, la abrió rápidamente. El pasillo estaba vacío y silencioso, iluminado apenas por la luz de la luna que entraba por una ventana al final del hall. No había absolutamente nadie a la vista. Clara cerró la puerta y giró la llave en la cerradura. Se dijo a sí misma que los pasos probablemente eran apenas el sonido de la madera antigua de la casa ajustándose con el cambio de temperatura nocturna. Una explicación racional, lógica. Pero mientras se acostaba en la cama, tirando las cobijas hasta la barbilla, a pesar del calor, Clara no consiguió apartar la sensación de que la mansión Valverde guardaba secretos mucho más sombríos que simples historias de una familia rica del período colonial. Y así comenzó el primero de muchos días inquietantes para Clara Méndez en la mansión aparentemente vacía. En la mañana siguiente, Clara despertó con el sonido de pájaros cantando en los árboles próximos a la ventana de su cuarto. Por un momento ella olvidó dónde estaba y la visión del techo desconocido sobre ella causó un breve momento de pánico. Entonces, las memorias del día anterior volvieron y ella se acordó.
La mansión Valverde, el trabajo de limpieza, las extrañas ocurrencias de la noche. Clara se levantó y abrió las cortinas. La luz de la mañana inundó el cuarto, disipando parte de la inquietud de la noche anterior. A la luz del día, la mansión parecía menos amenazadora, apenas una casa antigua y negligenciada que necesitaba cuidados. Después de un desayuno rápido, Clara comenzó su trabajo. Siguiendo el plan detallado dejado por el misterioso administrador, ella inició por el ala este del primer piso, armada con productos de limpieza, trapos, escobas y un plumero para los ítems más delicados. Clara trabajó metódicamente, cuarto por cuarto. La sala de música fue la primera. Era un espacio elegante, con ventanas altas que daban hacia lo que un día había sido un jardín formal. Un piano de cola Bechstein, sorprendentemente bien preservado, ocupaba el centro del cuarto. Clara pasó horas limpiando el polvo de las teclas de marfil amarillento, puliendo la madera oscura y restaurando el brillo a los metales. Mientras trabajaba, no pudo resistir presionar algunas teclas. Las notas sonaron perfectamente afinadas en el aire parado, como si el instrumento hubiera sido tocado recientemente. En la pared opuesta a las ventanas, Clara encontró una colección de fotografías antiguas en marcos de plata. Eran retratos formales de la familia Valverde a través de las generaciones. Hombres de apariencia severa, con bigotes elaborados, mujeres con vestidos victorianos y expresiones solemnes. Una fotografía en particular llamó su atención. Una joven mujer en un vestido blanco simple, sentada al piano. Diferente de los otros sujetos, ella sonreía levemente para la cámara, sus ojos transmitiendo una vivacidad que contrastaba con la formalidad de los otros retratos. Mientras limpiaba el marco de esa fotografía, Clara notó algo escrito a lápiz en el reverso. Elisa Valverde, 1897, antes del incidente. ¿Qué incidente?, murmuró Clara para sí misma, la curiosidad profesional de la historiadora manifestándose. El resto del día pasó sin incidentes significativos. Clara trabajó diligentemente, moviéndose de la sala de música para un pequeño escritorio adyacente y después para lo que parecía haber sido una sala de costura. En cada cuarto encontraba señales de vidas interrumpidas, cartas a la mitad en escritorios, proyectos inacabados, pequeños objetos personales dejados como si sus dueños pretendieran retornar en breve para buscarlos. Al final de la tarde, exhausta pero satisfecha con el progreso hecho, Clara decidió explorar un poco más de la mansión. El mapa proporcionado por el administrador marcaba varias áreas como no autorizadas, incluyendo toda el ala norte y el tercer piso. Curiosa, Clara caminó hasta el límite del área permitida, donde un pasillo largo y oscuro se extendía en dirección al ala norte. Parando en la entrada del pasillo prohibido, ella intentó ver qué había más allá. La oscuridad era casi palpable, como si la luz simplemente se rehusara a penetrar aquella parte de la casa. Un olor extraño emanaba del pasillo. No apenas el olor esperado de moho y abandono, sino algo más, algo que recordaba vagamente productos químicos o medicamentos. Clara estaba a punto de dar media vuelta cuando oyó el sonido. Un suave tintineo metálico, como de instrumentos quirúrgicos siendo movidos. El sonido vino claramente del fondo del pasillo prohibido, seguido por lo que parecía ser un murmullo bajo de voces. «Hola, ¿hay alguien ahí?», llamó Clara, su voz resonando por el pasillo vacío. El sonido cesó inmediatamente. El silencio que se siguió era casi opresivo. Clara dio un paso vacilante en dirección al pasillo, pero entonces se acordó de la advertencia explícita en la carta. Ciertas áreas de la mansión eran estructuralmente inseguras. Tal vez fuera apenas el sonido de la estructura antigua, ajustándose, amplificado por la acústica peculiar de la casa,
o pequeños animales que habían encontrado refugio en la mansión abandonada. Reluctantemente, ella volvió para el área autorizada de la casa. El resto de la tarde pasó sin otros eventos extraños y Clara consiguió terminar la limpieza de todos los cuartos planeados para el día. Al caer la noche, mientras preparaba la cena en la amplia cocina de la mansión, Clara no pudo dejar de notar cómo los alimentos frescos que encontró eran peculiarmente duraderos. El pan no mostraba señales de endurecimiento. Las frutas permanecían perfectamente maduras sin pudrirse. Era como si el tiempo se comportara de manera diferente dentro de la mansión Valverde. Después de la cena, a pesar del cansancio, Clara decidió pasar algún tiempo en la biblioteca. Como historiadora, la vasta colección de libros antiguos la fascinaba. Muchos volúmenes databan del siglo XVI y XVII y parecían ser primeras ediciones raras. La biblioteca estaba oscura cuando ella entró, iluminada apenas por la luz de la luna que entraba por las ventanas altas. Clara encendió una lámpara antigua sobre una mesa de lectura y comenzó a explorar las estanterías. Pasó los dedos por los lomos de los libros, maravillándose con los títulos en español, francés, inglés e incluso algunos en latín y griego. Fue entonces que sus dedos encontraron algo diferente, no el cuero o tejido de una encuadernación, sino un objeto metálico frío escondido entre dos volúmenes grandes. Curiosa, Clara tiró del objeto. Era una llave pequeña y ornamentada, aparentemente hecha de plata, con un diseño intrincado en el mango. Mientras examinaba la llave, Clara oyó nuevamente pasos. Esta vez, no en el pasillo, sino dentro de la propia biblioteca, en las sombras, más allá del alcance de la luz de la lámpara. Pasos leves, indicando una mujer o niña, moviéndose entre las estanterías. ¿Quién está ahí?, llamó Clara, su voz traicionando su nerviosismo. Los pasos pararon. Por un momento, Clara pensó haber visto un movimiento. El vislumbre de un vestido blanco desapareciendo detrás de una estantería distante. Pero cuando ella se movió para investigar, no había nadie allá. Con el corazón acelerado, Clara volvió para la mesa de lectura, la llave aún en su mano. Fue entonces que notó que uno de los paneles de la pared próxima a la mesa parecía ligeramente desalineado. Aproximándose, ella vio que no era una pared sólida, sino un panel de madera que, en una inspección más cuidadosa, parecía poder ser movido. Movida por una curiosidad que superaba su miedo, Clara presionó levemente el panel. Con un suave clic, él cedió, revelando un pequeño compartimento escondido. Dentro encontró un libro encuadernado en cuero, sin título en el lomo. Clara retiró el libro y lo llevó para la mesa. Abriéndolo con cuidado, percibió que era un diario. La fecha en la primera página era 15 de marzo de 1897 y la caligrafía era elegante y femenina. «Mi nombre es Elisa Valverde», comenzaba el texto, «y temo que no me quede mucho tiempo. Lo que descubrí en esta casa, lo que mi propio padre ha hecho aquí, Dios me perdone, pero no puedo más quedarme en silencio». Clara sintió un escalofrío recorrer su espina, la misma Elisa de la fotografía. El incidente mencionado tendría algo que ver con lo que ella estaba a punto de revelar en su diario. Antes de que pudiera continuar leyendo, Clara fue interrumpida por un sonido agudo y metálico, como un bisturí siendo deslizado sobre una bandeja de metal. El sonido vino de atrás de ella, de un rincón oscuro de la biblioteca que ella tenía certeza estar vacío momentos antes. Clara se giró bruscamente, casi derribando la lámpara. Por un instante fugaz, ella tuvo la impresión de ver una figura pálida, usando lo que parecía ser un delantal ensangrentado. Pero tan pronto como parpadeó, la figura desapareció. Con las manos temblorosas, Clara cerró el diario.
Súbitamente, la biblioteca parecía muy fría y la oscuridad muy densa. Agarrando el diario y la llave plateada, ella apagó la lámpara, sintiendo la mirada de alguien o algo, siguiéndola hasta la puerta. De vuelta al relativo santuario de su cuarto, con la puerta firmemente trancada, Clara se sentó en la cama y respiró profundo, intentando calmar sus nervios. Estaba siendo ridícula, se dijo a sí misma. Las casas antiguas hacían ruidos extraños. La mente humana era propensa a ver patrones donde no existían, especialmente en ambientes poco iluminados. Sin embargo, el diario en sus manos era bien real. Clara vaciló brevemente, sintiendo como si estuviera invadiendo la privacidad de alguien, pero su curiosidad venció. Abriendo el diario nuevamente, ella comenzó a leer las palabras escritas por Elisa Valverde más de un siglo antes. El diario de Elisa contaba una historia perturbadora. Hija única del patriarca Eduardo Valverde, Elisa había retornado a la mansión de la familia tras completar sus estudios en un internado en Francia. Se esperaba que ella se casara rápidamente con algún pretendiente aprobado por el padre, pero Elisa tenía otras ideas. Interesada en medicina, un campo raramente abierto a las mujeres en aquella época, ella había estudiado secretamente textos médicos y científicos. Al retornar a la mansión, Elisa comenzó a notar extrañas idas y venidas en el ala norte de la casa, área que su padre mantenía estrictamente fuera de los límites para ella y para los sirvientes. Personas enfermas o heridas eran traídas durante la noche. Algunos partían días después, aparentemente curados. Otros nunca más eran vistos. La curiosidad de Elisa la llevó a espiar a su padre. Lo que descubrió la horrorizó. Eduardo Valverde, junto con un médico llamado Dr. Matías, estaba conduciendo experimentos no ortodoxos en pacientes desesperados. Ellos alegaban estar desarrollando curas revolucionarias, pero sus métodos eran brutales y sus motivos cuestionables. Los oía hablar sobre trascender los límites de la muerte, escribió Elisa. Ellos inyectan a los pacientes con compuestos extraños que el doctor Matías prepara en el laboratorio. Algunos pacientes parecen mejorar milagrosamente por un tiempo, pero después el deterioro es terrible de presenciar. Es como si estuvieran simultáneamente vivos y muertos. Clara sintió su sangre helarse al leer esas palabras. La fecha de las entradas avanzaba rápidamente y la escritura de Elisa se volvía cada vez más frenética. Ella describía cómo había intentado contactar a las autoridades, pero la influencia de su padre era muy grande. Nadie creería en sus acusaciones sin pruebas concretas. La última entrada del diario era datada del 5 de noviembre de 1897. Esta será mi última entrada. Conseguí obtener pruebas. Fotografié a los pacientes en el ala norte usando la cámara que gané en París. Las imágenes son perturbadoras, pero necesarias. Mañana iré a Toledo a entregar las fotografías al comisario Silva, que prometió oírme, pero temo que ya sea demasiado tarde para mí. Mi padre descubrió que sé sobre sus experimentos. Ayer por la noche encontré al doctor Matías en el pasillo fuera de mi cuarto. Él sonrió para mí de una forma que me heló hasta los huesos. Y hoy mi té tenía un sabor amargo. Me siento extraña, como si estuviera observando mi propio cuerpo desde lejos. Dios me perdone, pero temo que en breve yo me vuelva una más de las experiencias de mi padre. Si alguien encuentra este diario, sepa que la mansión Valverde no alberga apenas a los vivos. Nosotros, los muertos vivientes, también caminamos por sus pasillos. El diario terminaba allí. Clara cerró el libro, su mente intentando procesar lo que había acabado de leer. Era una historia fantástica, ciertamente. Experimentos médicos y legales,
muertos vivientes vagando por los pasillos de la mansión. Parecía más ficción gótica que realidad, y sin embargo había algo en la sinceridad de la escritura de Elisa, en la progresión lógica de los eventos, que sonaba verdadero. Eso explicaría las extrañas ocurrencias que Clara había experimentado desde su llegada. Los sonidos, los vislumbres de figuras, la sensación constante de ser observada. Clara verificó el reloj. Pasaba de la medianoche. Decidió que continuaría su investigación en la mañana siguiente. Guardó el diario bajo la almohada y se acostó, pero el sueño demoró en llegar. Cuando finalmente se durmió, sus sueños fueron poblados por figuras pálidas en delantales ensangrentados y el sonido de instrumentos médicos tintineando en la oscuridad. En la mañana siguiente, Clara despertó con un sobresalto. Por un momento desorientador, ella juró que había alguien inclinado sobre su cama, observándola dormir. Una figura en un vestido blanco, con ojos tristes y vacíos. Pero cuando parpadeó y se sentó, el cuarto estaba vacío, iluminado por la luz suave de la mañana que entraba por la ventana. Después de un desayuno rápido, Clara volvió al trabajo de limpidentar nuevamente M. Continuaresa. Hoy, según el plan, ella debería limpiar los cuartos del ala oeste del segundo piso. Mientras subía la escalinata majestuosa, el diario de Elisa pesaba en su bolsa junto con la llave plateada que había encontrado. Los cuartos del segundo piso eran aposentos elegantes que claramente habían pertenecido a los miembros más importantes de la familia. El primer cuarto que Clara limpió parecía haber sido el de la matriarca, una suite espaciosa, decorada en tonos de azul y plata, con un tocador elaborado, aún conteniendo frascos antiguos de perfumes y cremas. En la pared, más retratos de la familia Valverde. Clara observó atentamente cada uno, buscando a Elisa. La encontró en una fotografía de grupo, la misma joven de la foto en el piano, ahora entre lo que parecía ser su padre, un hombre austero de barba puntiaguda y un hombre más joven usando una bata médica. Una inscripción en el rodapié identificaba: Eduardo Valverde, Elisa Valverde y Dr. Matías Alburquerque, 1897. El doctor Matías tenía una apariencia agradable, casi gentil, con gafas redondas y una sonrisa suave. No parecía el tipo de persona que conduciría experimentos horribles en pacientes desafortunados. Pero Clara sabía, por sus estudios históricos, que los peores horrores de la humanidad frecuentemente venían envueltos en rostros comunes y sonrisas amigables. Continuando con su trabajo, Clara entró en lo que parecía haber sido el cuarto principal, probablemente el de Eduardo Valverde. Era un aposento masculino y severo, con muebles pesados de madera oscura y pocos adornos. Un escritorio masivo dominaba un rincón del cuarto con varias gavetas cerradas. Mientras limpiaba el escritorio, Clara notó que una de las gavetas tenía una pequeña cerradura. Por impulso, ella sacó la llave plateada de su bolsa y la encajó en la cerradura. Para su sorpresa, la llave giró suavemente y la gaveta se abrió. Dentro encontró un cuaderno encuadernado en cuero negro, similar en apariencia al diario de Elisa, pero mayor y más formal. Abriéndolo, Clara vio que era un tipo de registro, páginas y más páginas de anotaciones meticulosas con fechas, nombres y observaciones clínicas. Paciente 33, José Oliveira, 42 años, tuberculosis avanzada, iniciado el tratamiento con compuesto X el 15 de junio de 1897. Reacción inicial positiva, fiebre reducida, tos disminuida. Día 3. Deterioro rápido de la función cognitiva, pero mejora significativa de los síntomas físicos. Día 7. Paciente no responde a estímulos verbales, pero el cuerpo mantiene funciones vitales sin asistencia respiratoria. Pupilas dilatadas, sin respuesta a la luz, piel fría al tacto. Conclusión:
Éxito parcial. Sujeto mantiene funciones corporales básicas sin cognición aparente. Moveremos para la observación prolongada en el ala norte. Clara hojeó el cuaderno, su horror creciendo a cada página. El compuesto X, mencionado repetidamente, parecía ser algún tipo de droga experimental que Eduardo y el doctor Matías administraban a pacientes terminales. Los resultados eran consistentes: mejora inicial de los síntomas físicos, seguida por deterioro mental severo, resultando en un estado que Eduardo describía clínicamente como muerte cerebral con mantenimiento de funciones corporales autónomas. En términos sencillos, zombies, cuerpos técnicamente vivos, pero sin mente o conciencia. Las últimas páginas del registro estaban dedicadas a un paciente especial, Elisa. Clara leyó con creciente horror cómo Eduardo documentaba fríamente la administración del compuesto X a la propia hija, justificando el acto como necesario para proteger nuestro trabajo y una oportunidad única de testar el compuesto en un sujeto joven y saludable. La última entrada, datada del 7 de noviembre de 1897, decía simplemente: Elisa responde bien al compuesto X. Funciones corporales estables, cognición ausente, un éxito científico, aunque un inconveniente personal. Transferida para la observación permanente en el ala norte con los otros sujetos. Clara cerró el cuaderno sintiendo náuseas. Si lo que estaba leyendo era verdad, Eduardo Valverde había efectivamente transformado a su propia hija en una criatura sin mente, ni viva ni muerta, apenas para silenciarla. Pero eso había acontecido hace más de 100 años. Ciertamente todos los pacientes, incluyendo a la pobre Elisa, estarían verdaderamente muertos hace mucho tiempo. No. Ningún cuerpo podría sobrevivir por tanto tiempo, incluso con drogas experimentales. Un ruido súbito en el pasillo interrumpió sus pensamientos. El sonido distinto de algo siendo arrastrado por el suelo de madera. Clara se congeló, el cuaderno aún abierto en sus manos. Silencio. Entonces, nuevamente, algo pesado siendo arrastrado, seguido por un gemido bajo e inhumano. Clara cerró la gaveta silenciosamente, guardó el cuaderno de Eduardo en su bolsa junto con el diario de Elisa y caminó en dirección a la puerta. Su instinto decía volver al cuarto y trancar la puerta, pero la historiadora en ella, la parte que siempre buscaba la verdad, incluso cuando desagradable, la impulsó a investigar. Abriendo la puerta lentamente, Clara miró para el pasillo largo y parcialmente iluminado. A primera vista parecía vacío. Entonces ella vio, al final del pasillo, casi en la junción con el ala norte prohibida, una figura pálida usando lo que parecía ser una camisola hospitalaria amarillenta. La figura estaba de espaldas a Clara, arrastrando algo por el suelo, lo que parecía ser una pierna inmóvil, como si hubiera perdido el control sobre sus propios miembros. «Hola», llamó Clara, su voz mal pasando de un susurro. La figura paró. Lentamente, con movimientos mecánicos y desarticulados, se giró. Clara sofocó un grito. El rostro que la encaraba era el de una mujer joven, pero sus ojos estaban vacíos, pupilas completamente dilatadas, sin vida o conciencia detrás de ellos. La piel tenía un tono grisáceo y parecía estirada sobre los huesos de manera no natural. El cabello, una vez probablemente bello, estaba opaco y ralo. Con un choque de reconocimiento, Clara percibió: era Elisa Valverde, la misma mujer de la fotografía, pero transformada en algo que no era ni humano ni cadáver, atrapada en un estado horrible entre la vida y la muerte por más de 100 años. Elisa abrió la boca, revelando dientes ennegrecidos. Un sonido salió, no palabras, sino un gemido bajo y constante que parecía transmitir un sufrimiento antiguo y sin fin. Clara retrocedió.
su cuerpo temblando incontrolablemente. Elisa comenzó a moverse en su dirección, arrastrando la pierna disfuncional, sus movimientos lentos pero determinados. Sin pensar, Clara se giró y corrió. Bajó las escaleras corriendo, atravesó el hall de entrada y solo paró cuando llegó a la cocina, cerrando la puerta firmemente detrás de sí. Su corazón latía tan fuerte que parecía a punto de salir de su pecho. «Esto no está aconteciendo», murmuró para sí misma. «No puede estar aconteciendo». Pero ella había visto con sus propios ojos y ahora las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Las áreas prohibidas de la mansión, los sonidos extraños en la noche, la sensación constante de ser observada. Todo hacía un terrible sentido. Eduardo Valverde y el doctor Matías habían creado inadvertidamente sujetos que no podían morir naturalmente, y peor, habían dejado esas pobres almas atrapadas en cuerpos sin mente, vagando por los pasillos de la mansión Valverde por más de un siglo. Y ahora Clara estaba trancada en la mansión con ellos. Apoyada contra la puerta de la cocina, respirando pesadamente, Clara intentó organizar sus pensamientos. Si lo que había visto era real, y cada instinto le decía que lo era, entonces la mansión Valverde albergaba horrores inimaginables. Los pacientes de Eduardo Valverde, incluyendo a su propia hija, aún vagaban por los pasillos, atrapados en un estado de no muerte por más de un siglo. La primera idea de Clara fue huir inmediatamente, tomar sus cosas y correr para la ciudad, alertar a las autoridades, pero rápidamente descartó ese plan. ¿Quién le creería? Una historia sobre experimentos médicos del siglo XIX creando muertos vivientes. Como mínimo, sería considerada loca o una bromista de mal gusto. Además, había la cuestión de quién la había contratado. El misterioso administrador claramente sabía sobre los ocupantes no muertos de la mansión. ¿Por qué más restringiría el acceso a ciertas áreas? ¿Sería que este administrador era también una de esas criaturas? O tal vez un descendiente de Eduardo o del doctor Matías, continuando su legado macabro. Clara respiró profundo, intentando calmarse. Ella era una historiadora, una profesora, una persona de lógica y razón. Necesitaba abordar esto metódicamente. Primero, reunir más información. Después, decidir el mejor curso de acción. Con el diario de Elisa y el cuaderno de registros de Eduardo en su bolsa, Clara decidió continuar su investigación, pero con extrema cautela. Necesitaba descubrir exactamente qué estaba aconteciendo en la mansión Valverde antes de poder hacer cualquier cosa al respecto. El resto del día pasó en un estado de hipervigilancia. Clara continuó su trabajo de limpieza, en parte para mantener las apariencias en caso de que el administrador estuviera observando, en parte para tener una excusa para explorar más de la mansión. A cada momento, ella esperaba ser confrontada por más una de las criaturas no muertas, pero aparentemente ellas se mantenían principalmente confinadas al ala norte prohibida durante el día. A medida que la tarde avanzaba, Clara encontró más evidencias perturbadoras. En un armario empotrado en el pasillo del segundo piso, descubrió cajas de archivos antiguos, conteniendo más registros médicos. Estos databan de décadas tras los experimentos iniciales, algunos tan recientes como la década de 1990, sugiriendo que alguien había continuado el trabajo de Eduardo mucho después de su muerte. Un nombre aparecía repetidamente en los registros más recientes: Dr. Ricardo Alburquerque. Una rápida búsqueda reveló fotografías de un hombre de apariencia seria en sus 50 años, con una semejanza inconfundible con el joven doctor Matías de las fotografías antiguas. Un descendiente, murmuró Clara para sí misma, o el mismo hombre. Una idea perturbadora comenzó a formarse en su mente. ¿Y si el compuesto X
no apenas mantenía los cuerpos funcionando sin mente, sino que también retardaba significativamente el envejecimiento. ¿Y si el doctor Matías y Eduardo Valverde habían tomado versiones modificadas de su propia droga, permitiéndoles extender sus vidas por décadas más allá de lo normal, mientras mantenían sus facultades mentales? Esa teoría explicaría muchas cosas: la continuidad de los experimentos, el mantenimiento de la mansión, la presencia de alimentos frescos. Tal vez el administrador que había contratado a Clara fuera el propio doctor Matías, o Eduardo, o algún otro miembro del equipo original aún vivo tras más de un siglo. Pero ¿por qué contratarla? ¿Cuál era el propósito de traer a una limpiadora, una que por coincidencia era historiadora, para la mansión? Mientras esas preguntas rondaban en su mente, Clara encontró algo aún más perturbador en el fondo de una de las cajas de archivos. Un periódico amarillento de Toledo, datado del 10 de noviembre de 1897. Una pequeña noticia en la tercera página llamó su atención. Tragedia en la familia Valverde. Joven heredera comete suicidio. Elisa Valverde, 22 años, hija única del prominente empresario Eduardo Valverde, fue encontrada muerta en sus aposentos el último jueves. Fuentes próximas a la familia afirman que la joven sufría de melancolía. El entierro fue realizado en ceremonia privada en la capilla de la propiedad Valverde. Dr. Matías Alburquerque, médico de la familia, emitió el certificado de defunción. El señor Valverde no quiso comentar la tragedia. Clara sintió un escalofrío recorrer su espina. La noticia era claramente una farsa. Elisa no había cometido suicidio. Ella había sido silenciada por su propio padre cuando amenazó revelar sus experimentos, y el entierro probablemente nunca ocurrió. El cuerpo de Elisa, técnicamente aún vivo debido al compuesto X, había sido simplemente transferido para el ala norte con los otros pacientes. Eso significaba que el doctor Matías era cómplice en la farsa y potencialmente en el asesinato de Elisa. Un médico corrompido por ambición científica, dispuesto a sacrificar vidas inocentes en nombre del progreso. El sonido del reloj de la sala principal batiendo 5 horas trajo a Clara de vuelta al presente. El día estaba acabando y la idea de pasar otra noche en la mansión, ahora con el conocimiento de lo que realmente acontecía allí, era aterradora. Pero ella no podía simplemente irse, no sin intentar hacer algo por los pobres pacientes atrapados en sus propios cuerpos por tanto tiempo. Clara decidió que necesitaba ver el ala norte con sus propios ojos. Necesitaba documentar lo que estaba aconteciendo, reunir pruebas concretas que pudiera presentar a las autoridades. Pero sabía que sería extremadamente peligroso. Si el administrador, posiblemente el propio doctor Matías o Eduardo, aún vivos gracias a versiones modificadas del compuesto X, descubría lo que ella sabía, ella podría fácilmente volverse una paciente más en el ala norte. Con el corazón acelerado, Clara formuló un plan. Esperaría hasta el anochecer, cuando la casa quedaba más silenciosa. Llevaría su cámara del celular para documentar lo que encontrase y tendría mucho cuidado para no ser descubierta. Mientras esperaba por la noche, Clara hojeó más páginas del diario de Elisa, buscando información que pudiera ayudarla. Encontró menciones a una entrada secreta para el ala norte a través de la biblioteca. Aparentemente el mismo panel escondido donde ella había encontrado el diario también llevaba a un pasillo que contorneaba las áreas principales de la casa. Mi padre nunca imaginó que yo conocería los pasajes secretos de la mansión tan bien como los conozco, escribió Elisa. Los mismos pasajes que usé para jugar al escondite cuando niña ahora me permiten espiar sus horribles experimentos. Con ese conocimiento en manos, Clara se preparó para su exploración nocturna.
Cuando el reloj batió 10 horas y la mansión estaba sumergida en la oscuridad, ella salió silenciosamente de su cuarto y se dirigió a la biblioteca. La biblioteca parecía diferente en la noche, las sombras más densas, los sonidos más amplificados. Clara se movió cautelosamente hasta el panel donde había encontrado el diario. Presionándolo de la manera que Elisa describía en sus anotaciones, ella descubrió que el panel entero podía girar, revelando un pasaje estrecho más allá. Armada apenas con la linterna de su celular y un coraje nacido del deseo de descubrir la verdad, Clara entró en el pasaje secreto. El aire era sofocante y olía a moho. Telarañas rozaban su rostro mientras avanzaba y el sonido de pequeños animales, ratas probablemente, podía ser oído en las sombras. El pasaje se extendía por varios metros antes de llegar a una bifurcación. Siguiendo las instrucciones en el diario de Elisa, Clara tomó el camino de la izquierda, que supuestamente llevaba al ala norte. Tras lo que pareció una eternidad caminando en la oscuridad opresiva, Clara llegó a una puerta de madera. Según el diario, esta puerta daba acceso a una sala de observación adyacente al laboratorio principal en el ala norte, un local donde Eduardo y el doctor Matías monitoreaban a sus pacientes sin ser vistos. Respirando profundo, Clara abrió lentamente la puerta. El chirrido de las bisagras oxidadas pareció ensordecedor en el silencio de la noche. La sala de observación era pequeña y empolvada, claramente no utilizada hace algún tiempo. Una ventana de vidrio ocupaba casi toda una pared, dando vista para un espacio mucho mayor más allá, el laboratorio principal. Lo que Clara vio a través de aquella ventana quedaría grabado en su memoria para siempre. El laboratorio era un espacio amplio, con varias camas hospitalarias antiguas, dispuestas en filas ordenadas. Cada cama estaba ocupada por una figura inmóvil. Hombres y mujeres de varias edades, todos con la misma apariencia cadavérica que Clara había visto en Elisa. Piel grisácea estirada sobre huesos, ojos vacíos, expresiones ausentes. Tubos y equipos médicos rudimentarios estaban conectados a algunos de ellos. Otros simplemente yacían inmóviles, mirando al techo. En las paredes, estantes repletos de frascos conteniendo líquidos de varios colores, presumiblemente diferentes variaciones del compuesto X. Una mesa de trabajo cubierta de equipos modernos de laboratorio contrastaba con el resto del ambiente anticuado, sugiriendo que alguien había continuado los experimentos hasta tiempos recientes. Pero lo más chocante estaba al centro de la sala. Una figura alta, usando una bata blanca, se movía entre las camas, verificando a los pacientes y haciendo anotaciones en una tabla. A medida que el hombre se giró, Clara pudo ver su rostro claramente a la luz de las lámparas fluorescentes y casi gritó de choque. Era el mismo rostro de las fotografías de 1897. El doctor Matías Alburquerque, prácticamente inalterado tras más de un siglo. Más viejo, con cabellos grises y algunas arrugas, pero aún reconocible como el mismo hombre. Su compuesto X aparentemente funcionaba. Él había extendido su propia vida por más de 100 años. Con dedos temblorosos, Clara levantó su celular y comenzó a sacar fotos, intentando documentar todo lo que veía. El sonido del obturador, incluso en modo silencioso, parecía alto de más en sus oídos. Mientras fotografiaba, Clara notó algo aún más perturbador. En algunas de las camas, los pacientes no estaban completamente inmóviles. Algunos giraban la cabeza lentamente o movían los dedos en patrones repetitivos, y sus ojos, aquellos ojos vacíos, a veces seguían los movimientos del doctor Matías por la sala. No eran completamente desprovistos de conciencia, percibió Clara con horror. Había aún algo humano atrapado dentro de aquellos cuerpos preservados artificialmente. Tal vez no una mente completa,
pero un fragmento de conciencia suficiente para registrar su interminable sufrimiento. Clara continuó fotografiando, determinada a documentar todo. Fue entonces que cometió un error crítico. En su prisa, golpeó el codo en una pequeña estantería metálica próxima a la ventana de observación. Una bandeja de instrumentos médicos cayó al suelo con un estruendo. En el laboratorio, el doctor Matías se giró bruscamente en dirección a la ventana de observación. Por un momento terrible, su mirada encontró la de Clara a través del vidrio. «Entonces usted encontró a mis pacientes», dijo una voz calma detrás de Clara. Ella se giró con un sobresalto. Parado en la puerta de la sala de observación, estaba un hombre anciano, con barba blanca bien recortada, usando un traje elegante pero anticuado. Su postura era erecta, a pesar de la edad aparente, y sus ojos brillaban con una inteligencia penetrante. Clara reconoció inmediatamente de las fotografías Eduardo Valverde, el patriarca de la familia y el iniciador de los experimentos macabros. Como el doctor Matías, él había aparentemente usado el compuesto X para prolongar su propia vida por más de un siglo. «Usted debe ser Clara», continuó Eduardo en tono conversacional, como si estuvieran discutiendo el tiempo. «Debo decir que usted progresó en su investigación mucho más rápidamente de lo que yo esperaba. Muy impresionante». Clara retrocedió, buscando desesperadamente una salida, pero Eduardo bloqueaba la única puerta. En el laboratorio más allá de la ventana, el doctor Matías había desaparecido, presumiblemente camino de la sala de observación. «¿Por qué me contrató?», preguntó Clara, intentando ganar tiempo. «¿Por qué traer a alguien para limpiar si no quería que estos secretos fueran descubiertos?». Eduardo sonrió, una sonrisa que no alcanzaba sus ojos fríos. «Mi querida, yo no la contraté para limpiar. La contraté precisamente porque esperaba que usted descubriese a nuestros pacientes. Vea bien, necesito regularmente nuevos sujetos para nuestros experimentos. El compuesto X ha avanzado mucho desde 1897 gracias al trabajo incansable del doctor Matías. Pero aún necesitamos nuevos voluntarios». Un escalofrío recorrió la espina de Clara a medida que la terrible verdad se volvía clara. Ella no había sido contratada a pesar de su curiosidad. Había sido contratada a causa de ella. Eduardo había anticipado que una historiadora no resistiría a investigar los misterios de la mansión. Él había dejado pistas deliberadamente. El diario de Elisa, la llave, los registros, todo para llevarla exactamente donde estaba ahora. «Y claro», continuó Eduardo con la misma voz calma, «necesitamos especialmente sujetos con mentes agudas. El doctor Matías tiene una teoría fascinante sobre la correlación entre la capacidad cognitiva pretratamiento y la retención de conciencia residual post-tratamiento. Una historiadora con su talento será un sujeto de test particularmente valioso». El sonido de pasos en el pasillo indicaba que el doctor Matías estaba aproximándose. Clara sabía que tenía segundos antes de ser capturada. En un movimiento desesperado, ella lanzó el celular a Eduardo, acertándole en el rostro. El hombre anciano tambaleó momentáneamente aturdido. Clara aprovechó la oportunidad para pasar corriendo por él, empujándolo contra la pared. Ella corrió por el pasillo oscuro, su corazón latiendo tan fuerte que parecía a punto de salir de su pecho. Detrás de ella podía oír a Eduardo gritando para el doctor Matías: «¡Agárrela! ¡No deje que escape!». Clara corrió ciegamente por el pasaje secreto, tropezando en la oscuridad, sus manos extendidas, tocando las paredes para orientarse. Cuando finalmente alcanzó la biblioteca, empujó el panel giratorio y salió tambaleándose para el espacio más amplio. Sin parar para pensar, Clara corrió para el hall de entrada.
Su única chance era salir de la mansión, llegar a la carretera principal y de alguna manera encontrar ayuda antes de que Eduardo y el doctor Matías la alcanzaran. Al llegar a la puerta principal, Clara tiró de la manija apenas para descubrir que estaba trancada, no con una cerradura normal, sino con un sistema electrónico moderno que parecía grotescamente fuera de lugar en la mansión antigua. «No hay salida, Clara», vino la voz de Eduardo detrás de ella. Él caminaba calmadamente por el hall, apoyado en un bastón, mientras el doctor Matías emergía de las sombras a su lado. «Todas las puertas y ventanas del primer piso son controladas electrónicamente. Una precaución necesaria para mantener a nuestros pacientes dentro y visitantes indeseados fuera». Clara retrocedió, su mente corriendo desesperadamente en busca de una salida. Fue entonces que sintió algo tocar su hombro. Dedos fríos y rígidos. Girándose con un sobresalto, ella se vio cara a cara con Elisa Valverde, o lo que restaba de ella. La criatura que un día había sido una joven brillante, la encaraba con ojos vacíos. Pero Clara percibió algo en aquella mirada. Una chispa de conciencia, un pedido silencioso. Detrás de Elisa, más pacientes emergían de las sombras de la mansión, figuras pálidas y tambaleantes en varios estados de deterioro, todos con aquellos mismos ojos vacíos, pero atentos. «Ah, parece que nuestros amigos vinieron a dar la bienvenida a nuestra nueva invitada», dijo Eduardo con una sonrisa fría. «Ellos siempre parecen saber cuando tenemos a alguien nuevo uniéndose a nuestra familia». Clara miró alrededor, cercada por Eduardo y el doctor. Matías de un lado y por los pacientes no muertos del otro. No había escapatoria. Fue entonces que notó algo extraño. Los pacientes no estaban moviéndose en dirección a ella de manera amenazadora. Ellos estaban, en realidad, formando un tipo de barrera entre ella y los dos hombres. Y Elisa, sus ojos, continuaban fijos en Clara, pero su mano esquelética ahora apuntaba para un pasillo lateral. Con un choque de comprensión, Clara percibió: los pacientes no estaban allí para capturarla. Ellos estaban intentando ayudarla a escapar. Eduardo también percibió. Su rostro se contorsionó en una máscara de furia. «¿Qué es esto? Contrólelos, Matías». El doctor Matías sacó un dispositivo del bolsillo, algo como un control remoto. Ellos nunca hicieron esto antes. El condicionamiento debería impedir cualquier forma de acción coordinada. Mientras los dos hombres se distraían, Clara aprovechó la oportunidad. Siguiendo la dirección que Elisa indicaba, ella corrió por el pasillo lateral, pasando por una puerta de servicio que no había notado antes. El pasillo llevaba a un área de servicio antigua, y de allá a una puerta que daba para los fondos de la mansión. Para su sorpresa, esta puerta no tenía cerradura electrónica, apenas una tranca manual simple. Con dedos temblorosos, Clara la destrancó y salió para la noche. El aire fresco golpeó su rostro como una bendición. Clara corrió por el jardín abandonado, dirigiéndose para el bosque que cercaba la propiedad. Detrás de ella podía oír alarmas sonando en la mansión y las voces furiosas de Eduardo y del doctor Matías. Corriendo entre los árboles, guiada apenas por la luz de la luna, Clara siguió en la dirección que creía llevar a la carretera principal. Su pulmón quemaba, sus músculos protestaban, pero el miedo la impulsaba adelante. Después de lo que pareció una eternidad, ella finalmente avistó las luces de un vehículo en la carretera. Reuniendo sus últimas fuerzas, Clara corrió para la carretera y agitó frenéticamente. El carro, un taxi que retornaba a Toledo tras dejar un pasajero en una propiedad vecina, paró. El conductor, un hombre de mediana edad con expresión preocupada, bajó el vidrio. «Señora, ¿está todo bien?» «Por favor», jadeó Clara. «Necesito llegar a la comisaría de policía en Toledo. Es una emergencia».
El conductor, viendo su estado de pánico y las ropas rasgadas por la corrida por el bosque, no hizo preguntas, apenas destrancó las puertas. «¡Suba!». Mientras el taxi se alejaba de la mansión Valverde, Clara miró por la ventana trasera. Por un momento, ella pensó haber visto figuras pálidas paradas en la orilla de la carretera, observando su partida, y al frente de ellas, la figura distinta de una mujer en un vestido blanco, su largo cabello oscuro balanceándose en la brisa nocturna. «Gracias, Elisa», murmuró Clara. «Voy a contar tu historia, lo prometo». 2 horas después, Clara estaba sentada en la comisaría de policía de Toledo, terminando de relatar su increíble historia al comisario Silva, coincidentemente descendiente del mismo comisario que Elisa había planeado contactar en 1897. Inicialmente escéptico, el comisario se volvió más receptivo cuando Clara presentó el diario de Elisa y el cuaderno de registros de Eduardo que había conseguido traer en su fuga. «Todo esto es difícil de creer», dijo él finalmente, hojeando el diario con expresión perpleja. «Pero estos documentos son incuestionablemente antiguos y parecen auténticos, y hay registros en los archivos de la comisaría sobre desapariciones inexplicadas en la región de la mansión Valverde que remontan hace más de un siglo». «Necesito que ustedes investiguen la mansión», insistió Clara. «Hay personas, o lo que restó de ellas, atrapadas allá dentro hace décadas sufriendo. Y 2 criminales que de alguna forma prolongaron sus propias vidas a través de experimentos horribles». El comisario asintió gravemente. «Vamos a organizar una operación para la primera hora de la mañana. Mientras tanto, la señora quedará bajo protección policial. Si lo que dice es verdad, esas personas son extremadamente pelictentar novamente m continuarrosas y pueden intentar silenciarla». Clara pasó la noche en una sala de descanso en la comisaría, durmiendo intermitentemente, asombrada por pesadillas pobladas por figuras pálidas con ojos vacíos. Por la mañana, un equipo de policías fuertemente armados, acompañado por peritos forenses, médicos y el propio comisario, se dirigió a la mansión Valverde. Clara insistió en acompañarlos. «Conozco la mansión. Puedo mostrar dónde encontré los documentos, dónde vi a los pacientes». Reluctantemente, el comisario permitió que ella los acompañara, pero con la condición de que permaneciera dentro del vehículo policial hasta que el área fuera declarada segura. Cuando la caravana de vehículos oficiales llegó a la mansión, encontró los portones abiertos. La casa emanaba un aire de abandono, aún más pronunciado a la luz de la mañana. «Quédense alertas», instruyó el comisario a sus hombres. «No sabemos qué vamos a encontrar allá dentro». El equipo entró en la mansión, armas en puño, llamando por Eduardo y el doctor Matías, pero la casa estaba extrañamente silenciosa. Tras una búsqueda inicial que no reveló señales de vida, el comisario permitió que Clara entrara para guiarlos hasta el pasaje secreto en la biblioteca. Con una mezcla de miedo y determinación, Clara los llevó a través del panel giratorio y por el pasillo oscuro hasta la sala de observación. Pero cuando llegaron allá, encontraron el laboratorio completamente vacío. Las camas hospitalarias aún estaban allá, así como los equipos médicos, pero no había señal de los pacientes, de Eduardo o del doctor Matías. «Deben haber huido durante la noche», dijo el comisario, examinando una bandeja de instrumentos médicos abandonados. «Probablemente percibieron que usted consiguió escapar y alertar a las autoridades». Pero Clara no estaba convencida. Algo no hacía sentido. Los pacientes mal conseguían moverse y había docenas de ellos. ¿Cómo podrían haber sido transportados tan rápidamente? La respuesta vino cuando los peritos comenzaron a examinar el laboratorio más detalladamente. Debajo de una de las mesas encontraron una escotilla que llevaba a un sótano aún más profundo.
Y en ese sótano, la escena más horrible que Clara podría imaginar. Cuerpos, docenas de ellos empilados cuidadosamente. Hombres y mujeres de todas las edades, todos con la misma apariencia cadavérica que Clara había visto en los pacientes, pero ahora estaban verdaderamente muertos, cada uno con una única herida de bala precisa en la cabeza. Entre ellos, Clara reconoció a Elisa, su vestido blanco manchado de rojo, sus ojos finalmente cerrados en paz. «Ellos los eliminaron», dijo el comisario en voz baja, chocado. «Destruyeron todas las evidencias vivas de sus experimentos». «Y sus principales evidencias», acrecentó un perito, apuntando para dos cuerpos en el rincón más alejado del sótano. Allí, con tiros autoinfligidos en las sienes, yacían Eduardo Valverde y el doctor Matías Alburquerque. En sus manos endurecidas, armas aún calientes. A un lado de ellos, una única hoja de papel, una confesión firmada, detallando más de un siglo de experimentos ilegales y asesinatos disfrazados, culminando con la decisión final de terminar el proyecto cuando fueron expuestos. «Ellos prefirieron morir a ser capturados», dijo el comisario, «y llevaron sus secretos con ellos». «Pero no todos sus secretos», respondió Clara. En las semanas que se siguieron, una investigación exhaustiva de la mansión Valverde reveló el verdadero alcance de los horrores que habían ocurrido allí. Escondidos en una cámara secreta debajo de la biblioteca, los investigadores encontraron archivos completos detallando cada experimento, cada paciente, desde 1897 hasta el presente. Los cuerpos fueron identificados. Muchos eran personas que habían sido dadas como desaparecidas a lo largo de las décadas. Familias que hacía mucho habían perdido la esperanza de descubrir qué había pasado con sus seres queridos. Finalmente recibieron respuestas, aunque terribles. Y en el centro de todo, el diario de Elisa Valverde y los registros de Eduardo que Clara había conseguido salvar proporcionaron el contexto histórico que explicaba cómo todo había comenzado. La noticia de los experimentos de la mansión Valverde chocó al país. Periodistas de toda España convergieron para Toledo. Historiadores, médicos y científicos debatieron los aspectos éticos y científicos del caso. Para Clara, los meses siguientes fueron un torbellino de testimonios, entrevistas y el proceso de duelo por todo lo que había presenciado. El dinero que habían prometido por el trabajo de limpieza nunca llegó, pero ella recibió una compensación substancial del gobierno cuando la extensión de su trauma y su papel en la exposición de los crímenes fue reconocido. Con esos fondos, Clara finalmente consiguió poner sus cuentas al día y garantizar un futuro estable para sus hijos. Más importante, ella comenzó a escribir un libro, no apenas sobre los horrores de la mansión Valverde, sino también sobre Elisa, la joven brillante que había intentado exponer la verdad más de un siglo antes y que, incluso reducida a una sombra de sí misma, había ayudado a Clara a escapar. Un año tras los eventos en la mansión, Clara retornó al local una última vez. La propiedad había sido cercada y declarada local de crimen histórico. Eventualmente sería transformada en un memorial para las víctimas de los experimentos. Parada frente a los portones cerrados, Clara depositó un ramo de flores. No era un gesto apenas para Elisa, sino para todos los pacientes. Las docenas de almas que habían sido atrapadas en un estado de no muerte por un siglo o más. «Descansen en paz», murmuró ella para el viento. «Su historia será contada». Y mientras se alejaba, Clara podría jurar que por un momento fugaz vio una figura en un vestido blanco parada junto a las ventanas altas de la mansión. No más un fantasma de sufrimiento, sino un espíritu finalmente libre.